Muy bien, hermanos. Dios los bendiga a todos. Un abrazo para todos en el nombre del Señor Jesús. A los hermanos del Comité de Jóvenes del Distrito, mi aprecio en el Señor. También a quienes están trabajando en las misiones y todos los que están organizando este maravilloso evento, este seminario. Mi saludo para los hermanos directivos. Dios me los bendiga inmensamente. A todos los pastores, las congregaciones y de manera especial, por supuesto, a la juventud. Los felicito por este buen sentir de dirigirse a los jóvenes, de tenerlos en cuenta, de preparar estos programas para ellos. Sí que los necesitan y en general todos los necesitamos. Bueno, yo quiero invitarles a tomar una porción de las Sagradas Escrituras en esta oportunidad en Apocalipsis. Vamos a mirar Apocalipsis, por favor. Apocalipsis capítulo número 1. Y vamos a comenzar de ahí, desde Apocalipsis capítulo número 1. Un tema que tiene que ver con la fe, con esa fe no fingida que identifica a los servidores del Señor y particularmente a nuestros jóvenes. Esa fe no fingida que a ellos los identifica. Gloria al nombre del Señor Jesús. Este congreso que de seguro ha sido de gran bendición y que está llegando a su cierre en esta noche. Muchas gracias también por la invitación, por haberme tenido en cuenta para dirigirme a la preciosa juventud del Distrito 34. Me encanta dirigirme a los jóvenes porque, jóvenes, yo viví por la gracia del Señor mi juventud en la iglesia del Señor. Vamos a leer entonces la palabra viva de este Dios maravilloso. Apocalipsis, leemos con la ayuda del Señor. Apocalipsis capítulo número 1 y el verso 3. Vamos a mirar un proceso. Y este tema que vamos a desarrollar tiene que ver con el tema que se está tratando, con esa fe pura, con fortalecer esa fe, con esa fe que es verdadera. ¿Y cómo llegar a tenerla? Bienaventurado el que lee, capítulo 1, verso 3 de Apocalipsis. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cercano. Se lo voy a leer de nuevo. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. El tiempo, jóvenes, está cerca. Y si eso se dijo, inspirado por el Señor hace 2000 años, ¿cuánto más? Estando ya en el filo del levantamiento de la iglesia. El tiempo está muy cerca. Entonces, miremos que aquí lo que encontramos es un proceso. Es el proceso que tiene que ver con el leer la palabra, estudiar la palabra, guardar la palabra. Entonces dice, bienaventurado el que lee. Pero no solamente el que lee, también dice, y los que oyen las palabras de esta profecía.
Pero no se queda ahí simplemente en leer y oír, sino que el proceso hay que llevarlo hasta el final, porque es ahí en esa parte última donde está la clave. Dice, y guardan las cosas en ella escritas, las guardan. Entonces, ojo bien, leer, oír y guardar. Es decir, atesorar. No dejar pasar la palabra que leemos, no dejar pasar la palabra que oímos, sino que esa palabra nosotros la leemos con avidez, es decir, con interés, con un firme propósito de crecer en ella. La oímos con respeto, con reverencia, con atención. Escuche lo que estoy diciendo, con atención, jóvenes. Y finalmente, la guardo. Uno guarda, porque la palabra que dice aquí dice, y guardan las cosas en ellas escritas. Algo que se deja por ahí a la vista de todo el mundo no está guardado. Algo que desentendidamente se deja en cualquier parte, no importando que haya humedad o que haya sol o que corra el peligro de que alguien se lo robe o que le caiga alguna cosa encima y lo deteriore, que se pueda depreciar fácilmente o alguien lo pueda menoscabar. Entonces eso indica que no es tan importante para esa persona. Las cosas que se guardan son las cosas que significan importancia, que tienen valor. Uno no guarda lo que no tiene valor. Las cosas que no tienen ningún valor se desechan, van al cesto de la basura. Y casi que esas cosas que no tienen valor más bien causan estorbo. Y la gente se quiere deshacer de ellas porque estorban. Yo quiero invitarles en esta noche, queridos jóvenes, en el nombre de Jesús, para que usted vea la importancia del valor de la palabra de Dios. Para que usted, por favor, a partir de esta noche, comience a inquietarse por el significado, por el valor, por la importancia que tiene la palabra de Dios en nuestra vida y para nuestra vida. Por ejemplo, el Señor dice, vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. También dice el Señor, las palabras que yo os hablo son espíritu y son vida. También el Señor dice en su palabra, en el Salmo 119, dice, lámpara es a mis pies tu palabra, y el verso 105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. ¿Cuántas veces, hermano, la palabra de Dios en algún descuido por el hecho de tenerla aquí y aquí, de tenerla grabada en nuestra mente, nos ha recordado algo, nos ha dirigido, nos ha corregido el rumbo cuando de pronto hay algún descuido y como que quiere haber un desliz? Gracias a tener la palabra guardada en nosotros, ha habido corrección, ha habido una redirección de las decisiones que se van a tomar o que inclusive se han tomado, porque lámpara es a mis pies tu palabra, es decir, que ella alumbra el camino,
La palabra de Dios es la luz que nos guía. La palabra de Dios dice, se lo voy a leer en el Salmo 119 y el 130. Mire el valor tan grande que tiene la palabra de Dios, queridos jóvenes, en nuestra vida espiritual y en nuestro crecimiento espiritual. Dice el Salmo 119, 130, se lo leo en este momento: la exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. ¿Ah? Les está hablando un hombre que tiene experiencia en la predicación de la palabra. Les está hablando un hombre que se está haciendo ya anciano en la iglesia del Señor, pero que comenzó a los 15 años a caminar con él y que ahora el próximo febrero, si Dios lo permite, cumplo 50 años de estar caminando con el Señor. Cumplo 65 años de edad. Y he visto cómo obra la palabra en el oyente, cómo lo impacta, cómo conmueve, cómo la palabra de Dios dirige y corrige el rumbo de las personas que la atienden y cómo hace entender a aquel que está en oscuridad, a los pastores que están conectados, a los hermanos directivos. Les ha sucedido igual que a mí, que después de una dominical, de una enseñanza, no faltará quien se le acerca a uno y le dice: hermano, qué mensaje, qué palabra Dios me habló esta noche. Me reveló algo que yo no había entendido durante toda mi vida en el Señor. Hoy Dios me lo reveló a través de su palabra. ¿Sabe por qué? Porque la exposición de tus palabras alumbra y hace entender a los simples. Así que, queridos jóvenes, yo he traído esta meditación porque el tema es una fe no fingida. Pero ¿qué nos lleva a tener una fe no fingida? Hay una cantidad de elementos, hay una cantidad de factores que lo van fortaleciendo a usted en la fe, lo van ubicando y lo van sacando del error, de la simplicidad de una vida superficial en Cristo, y lo van cimentando, lo van afirmando en el Señor. Y uno de esos factores importantes, escuche bien, es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios. Pero ¿en qué grado de importancia tiene usted la palabra de Dios para su vida? ¿Qué tan importante es la palabra de Dios? ¿Qué tiempo le dedica? Hay temor a la palabra de Dios, entendiendo que temor no es miedo, sino respeto. Hay respeto a la palabra de Dios. En la medida que usted le dé valor a lo que Dios le dice a través de su palabra, en esa misma medida su fe va a crecer, se va a fortalecer, y esa fe, escuche bien, va a estar blindada para que nada mine la fe, nada mine, nada dañe la fe, y para que usted permanezca firme en la fe y su fe sea una fe pura, una fe no fingida. Alabanzas al nombre del Señor Jesús. Yo conocí un hombre hace muchos años, pero muchos, que le llamaban la concordancia. Era un ministro de esos antiguos, respetable, un anciano ejemplar.
Y de manera cariñosa los pastores conocidos de él le llamaban la concordancia. Era el hermano Guillermo Londoño. Él ya partió con el Señor. Fue un hombre que dejó un legado enorme. El hermano Guillermo tenía la Biblia, la tenía aquí, pero también la tenía aquí, en su corazón. A propósito de ese pasaje que leímos en Apocalipsis 1:3, bienaventurado. Bienaventurado el que lee y los que oyen y guardan. Hay que guardar. Usted lee la Biblia, pero no solamente la lee, escudriñela. Vaya más allá de simplemente leerla, escudriñela. No la lea así de tajo y de manera rauda, veloz. Deténgase. Yo he leído la Biblia varias veces, pero yo me demoro mucho leyendo la Biblia. Porque yo no soy capaz de leer la Biblia así como leyendo el periódico. Yo encuentro una palabra, una frase que me llama la atención, una oración, un párrafo que me llama la atención y me detengo. Y comienzo a relacionar esa palabra, esa frase, con otra que tenga relación con ella en otro libro y luego en otro y en otro, y allí voy formando un bosquejo en mi mente y de ahí salen mensajes que primero a mí me edifican y que también sirve para edificar a otros. Entonces leer es el primer paso, pero según pues el orden que estamos leyendo allí. Pero no solamente leer. Jesús fue más allá. Él dijo, escudriñad las escrituras. Juan 5:39, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Entonces leer y escudriñar, oír, pero oír con atención, oír con respeto, oír con reverencia, oír con interés de crecer y con interés de que la palabra de Dios me señale mis defectos, mis falencias, mis errores, mis debilidades, aún mis pecados si los hay, mis equivocaciones. Oírla con el interés de que ella surta en mí el propósito para el cual Dios ha dado su palabra. Se lo voy a leer aquí. De pronto usted esperaría como otra enseñanza, otro tipo de meditación. No pensaría que el predicador se fuera a ir por ahí. Pero como estamos hablando de una fe no fingida y la palabra de Dios, y ahora lo vamos a ver, tiene que ver con fortalecer esa fe, con blindar esa fe, con edificarte a ti en la fe en Cristo, para que tu fe no sea fingida, no sea una fe que tiene mezclas, una fe adulterada, una fe que está leudada, una fe que es simplemente religiosa en el sentido teórico de la palabra, pero no una fe viva, no una fe pura. Entonces miremos aquí el propósito de Dios al darnos su palabra. Si tú vas al culto el martes, el jueves, el sábado, culto de jóvenes, la dominical, ahora a través de estos dispositivos de manera virtual, si tú estás oyendo la palabra como en este congreso, como en este caso, con atención, con interés, con respeto, con reverencia,
Ella va a hacer esto en tu vida. Escucha, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para, 1, enseñar, 2, redarguir, 3, corregir, 4, instruir en justicia. Y esto tiene un propósito supremo, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Así que cuando se trata, bien sea de leer y escudriñar o de oír la palabra, hazlo con suma atención, con un gran interés de oír a Dios, de leer su palabra o de escucharla, para atesorarla. ¿Para qué? Para guardarla. Si tú la guardas, estás diciendo que para ti es un tesoro inmenso, invaluable. Porque uno no guarda lo que no vale, uno guarda lo que vale, lo de valor. Y no hay nada de más valor que la palabra del Señor. La palabra de Dios hay que guardarla. Ya leímos en Apocalipsis 1:3. Bienaventurado el que lee, oye y guarda. ¿Dónde la guardamos? En la mente. ¿Por qué en la mente? Para memorizarla. Escucha, para memorizarla. ¿Para qué más? Para meditar en ella, para aprender de ella, para tener un buen recaudo. Escucha, de la poderosa palabra de Dios para hacerle frente a las circunstancias negativas que se te presenten, a los ataques del diablo. Es con la palabra de Dios que tú contraatacas al enemigo. Te das cuenta que Jesús, allá en el desierto, en la tentación, las veces que Satanás lo tentó, las mismas veces le dio una estocada poderosa con la palabra. Escrito está, escrito está, escrito está. Pero si no la sabes, porque no la tienes aquí memorizada, porque simplemente a veces cuando estamos en culto, perdona cómo te lo voy a decir, mientras el predicador, o mejor, el predicador no, Dios está hablando a través de él. Tú estás con el teléfono conectado con tus amigos, hablando por WhatsApp, visitando páginas. Entonces, ¿de qué se llena tu cabeza? ¿De qué se llena tu memoria? Llénala de la palabra. Llénala de la palabra. Guarda la palabra en tu memoria. Tú tienes una memoria fresca, nueva, amplia, robusta, grande, esa memoria. No la llenes con cosas vanas. No la llenes con cosas inútiles que no te aprovechan. Llena tu memoria con la palabra de Dios. Hay unas celdas en tu memoria que tendrán que estar dedicadas para la información académica. Pues hay que hacerlo. Hay otras celdas de esa memoria, no sé cómo se llama, usar unos nombres técnicos. Hay como unos espacios en tu memoria para hablar como hablan ahora los ingenieros de sistemas, quiero decir, donde tú guardas la información familiar, la información de negocios, pero tiene que haber un espacio amplio dedicado para que guarden la bendita palabra de Dios, para que la memorices, para que medites en ella y para que cuando venga el enemigo y te quiera atacar, tú le lanzas un texto, un versículo, un espadazo de la palabra de Dios.
Y el enemigo tiene que huir avergonzado, porque tú eres un joven lleno de la palabra de Dios. Así que hay que guardarla aquí, repito, para memorizarla, para meditar en ella, para predicarla, porque la tenemos aquí. Entonces de la memoria la paso a mis labios y la predico, para armar esos sermones preciosos, para que la palabra de Dios también te corrija, te enseñe, te redarguya, te instruya, a fin de que tú seas perfecto, enteramente preparado para toda buena obra en la viña del Señor. Entonces hay que guardarla aquí y hay que guardarla aquí para recordarla, aquí para amarla, para venerarla, para respetarla. ¿Qué tan importante es que cuando usted, querido joven, vaya al culto, o usted disponga su tiempo para leer y escudriñar la palabra, lo haga con una reverencia, con un respeto muy grande? Porque recuerda a un hombre que fue rey, el primer rey de Israel, Saúl, fue desechado porque él desechó a Dios cuando Dios le estaba hablando y le estaba dando una orden y le estaba dando las instrucciones. Él estaba en otro cuento. Su mente estaba en otros asuntos de Estado, seguramente, porque eso fue lo que le reclamó el profeta. Ciertamente el prestar atención es mejor que los sacrificios. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. ¿Por qué Saúl fue desechado? Porque desobedeció, me dice usted. Claro, así es. Pero ¿por qué desobedeció? Porque no prestó atención. ¿Y por qué no prestó atención? Porque no le dio valor a lo que Dios le estaba hablando. Desechó de esa manera a Dios, y Dios honra a los que lo honran, pero también si alguno lo desecha, Dios lo desecha. Así que el prestar atención a la palabra se hace y se constituye en algo que es de vital importancia. Hablando del hermano Guillermo Londoño, yo le pregunté a él, hermano Guillermo, yo era un jovencito, ¿usted cómo hace para memorizar tantos versículos, capítulos enteros de la Biblia? Y él los memorizaba de manera temática. Es decir, no era así dispersamente y descuidadamente, desentendidamente, no. Él memorizaba los versículos, los pasajes de la Biblia de una manera temática, por temas. Y por supuesto que entonces lo que tenía en su mente era una cantidad enorme de mensajes, de predicaciones, que para toda circunstancia había una palabra. Para toda situación que se presentaba, tenía él una palabra, perdón. Y ahí estaba el hermano Guillermo Londoño. Entonces él me decía que él escribía el versículo, lo escribía tal como está, con las comas, con los puntos, todo. Escribía el versículo y entonces en un papelito lo enrollaba, lo guardaba en su camisa y estaba en la parada de un bus esperando, sacaba el papelito, lo leía, meditaba en él, en ese versículo, y lo volvía a guardar. Estaba ya sentado dentro del bus, sacaba el papelito, lo leía, meditaba en lo que decía el papelito en el versículo, lo guardaba. Llegaba a su casa y mientras le servían el almuerzo estaba sentado, sacaba
y leía hasta que se lo memorizaba totalmente. Pero no era solo memorizar y memorizar, sino que él meditaba en ese pasaje, escudriñaba, luego se iba a la Biblia a buscar pasajes relacionados, y el hermano Guillermo fue un hombre muy querido por los jóvenes. Él quería mucho la juventud. Aprendí mucho del hermano Guillermo Londoño, a quien cariñosamente los pastores llamaban la concordancia. Hermanos preciosos en general y de manera particular los jóvenes. Estamos en una crisis, viviendo un tiempo de crisis, de sequedad espiritual, un tiempo de escasez. Escuche lo que voy a decir, escasez de la palabra. Habiendo tanta palabra, me refiero a tantísimos ejemplares y versiones como nunca antes lo hubo. Nunca antes hubo tantas versiones. Nunca antes tuvimos tantos ejemplares de la Biblia como en nuestro tiempo, pero sin embargo, abunda la palabra de Dios en número de millones y millones de ejemplares, pero escasea aquí y aquí. Uno nota falta de afecto por la lectura, falta de afecto por el estudio, falta de afecto por oír con atención, con respeto, con reverencia, con interés de crecer, de aprender. Mucha escasez, mucha abundancia en las librerías, mucha abundancia de palabra en las bibliotecas. Yo tengo aquí como 13 o 14 versiones de la Biblia, creo que más. Y tengo mi primera Biblia, se la voy a mostrar en este momento. Se la voy a mostrar, por aquí debe estar. A ver, ¿dónde está? Aquí está. Mi primera Biblia, viejita. Va a cumplir 50 años esta Biblia. Fue la primera Biblia que me regalaron. Y mire, lo voy a mostrar aquí la fecha en que fui bautizado. Por aquí está. Aquí está el año. ¿Sí? Se alcanzan a leer ahí. De pronto ahí alcanzan a ver el año 1972. 1972. Era una, pues una antigua versión. Está completica. La voy a mandar a empastar de nuevo en mis viajes misioneros y en viajes de un lado a otro. La conservo. Pero ahora hay tanta escasez de palabra en la mente, en la memoria, que hay jóvenes que el pastor dice, vamos a leer la Biblia en Primera de Corintios, y están buscando Primera de Corintios por allá entre Proverbios y Eclesiastés. Vamos a leer la Biblia en primer libro de Crónicas, y están buscando primer libro de Crónicas por allá en Gálatas, o en Efesios, por allá entre Efesios y Gálatas. Cuando usted tiene una memoria nueva y con una capacidad de almacenar mucha información bíblica, he sentido en el nombre del Señor Jesús en esta noche presentarles esta reflexión, porque lo considero, créame, de vital importancia. Ustedes jóvenes son los que nos van a relevar a nosotros. Ustedes
si el Señor no ha levantado su iglesia unos años más adelante, ustedes son los que nos van a relevar. Tomarán ustedes la bandera que poco a poco nosotros iremos soltando, porque las fuerzas se van acabando y vamos soltando la bandera, pero tendrá que haber una mano fuerte, firme, que tome esa bandera y siga adelante en el nombre del Señor Jesús. Aleluya. Hay un consejo en la palabra. En la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 2, vamos a mirar, jóvenes, cómo nos dice el Señor en su palabra. Dice de la siguiente manera, primera carta del apóstol Pedro, capítulo 2 y el verso 1. Mire cómo dice aquí: desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. Pero viene algo, el verso 2. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Esta es la leche espiritual no adulterada, la palabra de Dios. Y dice, desead como niños recién nacidos. Y presenta la analogía de un neonato, de un niño recién nacido. Y nos está diciendo el apóstol Pedro, miren cómo ese niño pide esa leche materna, cómo llora y cómo pide a gritos ese alimento, porque él está, escuche por favor, él está en una etapa recién salido del vientre de su madre y él necesita fortalecer sus órganos, su cuerpo, sus tejidos, sus huesos, porque está en formación todavía. Es decir, ya está en condiciones de vivir afuera, pero hay que proveerle todo lo que necesita ese cuerpecito para que se desarrolle sano, fuerte y crezca. Y mire que toma como la analogía de lo que es la palabra, la leche espiritual no adulterada, y lo compara en la analogía con la leche materna. Mire, los que saben de medicina, los médicos, pues yo no soy médico, pero hay cosas que uno no necesita ser médico para saberlas. Y uno lee y se documenta. Y ellos nos pueden confirmar esto. No hay un laboratorio en el mundo que pueda producir un alimento para un recién nacido como es la leche materna. No hay ningún producto, ninguna leche procesada en ningún laboratorio que pueda reemplazar la leche materna. Cuando hay situaciones en que la mujer no puede alimentar, pues habrá que darle algo que se acerque, pero nunca será igual. La leche materna además le provee al niño todo lo necesario para que su sistema inmunológico, sus defensas, estén en el punto óptimo. Así que lo compara con la palabra de Dios. Jóvenes, preciosos, interésese por leerla, por escudriñarla, por oírla y por guardarla. Es decir, ¿para qué la guardo? Para aplicarla a mi vida, para que ella me corrija, para que ella me enseñe, para que ella me instruya. Yo siento la presencia de Dios esta noche.
Alabanzas al nombre de Jesús. Y entonces ese mismo apóstol Pedro nos está diciendo que debemos desear esa leche espiritual no adulterada que es la palabra, desearla como los niños recién nacidos. Alabanzas al nombre del Señor Jesús. También nos dice el Señor en su palabra que abunde, que la palabra de Cristo more abundantemente en vosotros, no escasamente, abundantemente, con abundancia en vosotros. Pero ¿cómo me llama la atención? Eso está en Colosenses capítulo 3. Y yo quiero invitarle para que también lo leamos en un momentico. Mire cómo dice. Leamos ahí Colosenses capítulo número 3. Lo que dice el apóstol Pablo, capítulo número 3 y el verso 16. Dice, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, no escasamente. No el mismo versículo, el mismo pasaje de la Biblia, es el único que se sabe, los 2 o 3 versículos. Pues si está comenzando el camino del Señor, bien, pero un hermano que lleva 10, 15, 20 años más y es tan escaso en la palabra. Entonces nos dice, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Hay un joven a quien Pablo se refiere a él y quiero invitarte para que lo miremos por un momento en la primera a Timoteo, capítulo número 4. Mira cómo le habla Pablo a Timoteo y le habla con un amor, le habla como un padre a su hijo. Mira cómo le dice él, entre tanto que voy, verso 13 de la primera carta a Timoteo, capítulo 4, primera a Timoteo 4:13. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura. ¿Ocúpate en qué? En la lectura, la exhortación y la enseñanza. Pero ¿cómo voy a enseñar si no leo? Por eso es que lo primero que le dice es ocúpate en la lectura. Y con base a lo que yo leo, porque aquí está el consejo, aquí está la exhortación, le dice, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio, y le dice, ocúpate en estas cosas, permanece en ellas. Es decir, que no sea una cuestión solo de una emoción de un momento, sino trázate una disciplina, entra en disciplina, ponte un programa, trázate un programa, organiza un programa de lectura y estudio de la palabra. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Alabanzas al nombre del Señor Jesús. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, porque haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Pero yo quiero que miremos por un momento, por favor, en la segunda Timoteo 3:14, una carta más adelante, segunda Timoteo 3, y miremos aquí cómo le dice el apóstol Pablo a Timoteo. Dice, verso 14, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido. Qué bueno es tener esos referentes, qué bueno es tener a estas personas que se constituyen en un legado para los jóvenes, en maestros del bien. Qué bueno tener esos maestros y los hemos tenido. Aprendamos de ellos.
Porque eso es lo que Pablo le dice a Timoteo. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. Y el verso 15, y que desde la niñez, escucha y lee por favor, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Por la fe que es en Cristo Jesús. Las escrituras te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús, en saberlas, en conocerlas, en tenerlas guardadas y aplicadas a nuestra vida, te pueden hacer sabio para la salvación que es por la fe en Cristo Jesús. No es en cualquier fe, es en la fe en Cristo Jesús. Yo siento la presencia de Dios aunque estemos a la distancia. Glorificado es el nombre glorioso del Señor Jesús. Y devolvámonos una paginita más en esa misma segunda carta a Timoteo. En la misma segunda carta a Timoteo. Pero entonces vamos a mirar aquí en el verso 1, en el capítulo 1 y verso 3. Doy gracias a Dios. Segunda a Timoteo, capítulo 1, verso 3. Doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día. Y dice Pablo, deseando verte, al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Esta es una fe no fingida, que ha trascendido generaciones, que ha viajado en el tiempo. Es una fe que se ha dado como legado de una generación a otra generación. Pablo está hablando de este joven Timoteo, en quien hay una fe no fingida, pero que esa fe no fingida tiene que ver con unos antepasados. Por eso, si me ha puesto cuidado, he venido hablando en esta meditación de esos hombres que nos precedieron, de esos maestros que nos enseñaron con su buen ejemplo. Y en el caso de Timoteo, él tuvo una abuela fiel al Señor, mujer consagrada, buscadora de la presencia del Señor, firme en la fe, mujer que leía, que escudriñaba las escrituras. Y ella le heredó, por decir así, instruyó a su hija Eunice en esa misma fe. Y esa fe de la abuela Loida, su hija Eunice la aprendió y la abrazó. Pero esa hija Eunice tuvo un hijo llamado Timoteo, y lo que su mamá Loida hizo con ella lo hizo con su hijo. Y ahí vemos como resultado que hay un joven ministro precioso, discípulo de Pablo, hombre de gran bendición. Alabanzas al nombre del Señor. Y mire el papel entonces que vienen a ocupar las escrituras en todo este tema del que estamos aquí hablando en esta noche. Mire el papel de las escrituras. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, es decir,
Eso no era un asunto de un ratico, de unos 2 o 3 meses. Era un asunto desde la niñez. Has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación mediante la fe que es en Cristo Jesús. Yo quería compartir esta reflexión con los jóvenes, porque créanme, hermano, estamos viviendo momentos de crisis espiritual, de escasez de la palabra en los corazones. La palabra de Dios abunda en los teléfonos, en los dispositivos. Aquí yo tengo un poco de versiones. Abunda en los miles y millones de ejemplares. Hay en letra pequeña, en letra grande, Biblia de estudio, la versión tal, la otra versión, en muchísimos idiomas. Abunda en las bibliotecas, pero escasea en los corazones, escasea en la memoria, en nuestras mentes. Hay poder en el nombre del Señor Jesús. Ya estamos llegando al final y gracias por la paciencia que me han tenido en esta oportunidad. Quiero leer para ti el consejo que se le dio a Josué cuando fue llamado a cumplir la gran misión de introducir al pueblo de Israel en la tierra prometida. Josué, conociendo a ese pueblo como lo conocía, de seguro que sintió mucho susto, mucho temblor, mucha inseguridad, pero Dios se adelantó a darle seguridad, a inyectarle confianza. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Todo lo que pisare la planta de vuestro pie será vuestro territorio. Alabanzas a Jesús. Pero una cosa que les recomiendo, aparte de aquel pasaje y de aquella recomendación que conocen todos los jóvenes, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Aparte de esa, le hace una recomendación que es de carácter vital. Y tú sabes cuál recomendación fue. Te la voy a recordar. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Pues era lo que tenía en ese momento, el libro de la ley. Si tuviera toda la Biblia completa, le diría, nunca se apartará de tu boca esta palabra, con todos sus libros y sus capítulos y sus versículos. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, escucha, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar, joven del distrito 34, tu camino y todo te saldrá bien. Yo sé que ustedes no esperaban una meditación de estas, un tema de estos, esperarían otro. Pero Dios nos da a veces no lo que queremos, sino lo que necesitamos en el momento, y Él sabe qué necesita tu pueblo y cómo hablarle a su pueblo. Por último, queridos líderes, queridos pastores, directivos y jóvenes muy especialmente, quiero invitarles para que miremos un pasaje de la Escritura en la primera carta universal de Juan, y ahí terminamos. Juan, capítulo 2. Primera de Juan, capítulo 2. Pero antes de leerlo, no olvides que Jesús dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios.
La palabra de Dios es el alimento vital para el alma, para el espíritu. Que la palabra de Dios more en abundancia en nosotros. Aleluya, aleluya. Así como nuestro cuerpo lo sustentamos con estos alimentos de la tierra que produce el campo, así nuestro espíritu, nuestra alma se alimenta con el alimento, con el maná del cielo. Lee, estudia, guarda, aplica tu vida. El Señor, joven, el Señor te tiene a ti para continuar haciendo su trabajo o cumpliendo su propósito de extender su reino hasta lo último de la tierra, pero tú te tienes que preparar, porque si no, ¿de qué vas a hablar? Nadie puede hablar de lo que no sabe, nadie puede dar lo que no tiene. Entonces miremos ahí, y ahí terminamos esta noche, y muchas gracias, de verdad que sí, por haberme invitado a compartir la palabra del Señor. Os he escrito, capítulo 2. Os he escrito, escuche, verso 13. Os he escrito a vosotros padres. Primero le habla a los padres, porque son los, perdón, los tutores, los maestros. Por eso es que le habla primero a los padres, porque son los maestros y deben ser los maestros. Os he escrito a vosotros padres porque conocéis al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros jóvenes porque habéis vencido al maligno. Y ahora vamos a ver por qué dice aquí, habéis vencido al maligno. Verso 14. Os he escrito a vosotros padres porque habéis conocido al que es desde el principio. Y luego termina diciéndolo a los jóvenes, os he escrito a vosotros jóvenes porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. Vamos a parafrasear este texto y vamos a armar como un juego de palabras. Vamos a irnos de atrás para adelante. Os he escrito a vosotros jóvenes porque habéis vencido al maligno. ¿Y por qué habéis vencido al maligno? Porque sois fuertes. ¿Y por qué sois fuertes? Porque están jóvenes. Porque tienen buena masa muscular. Porque tienen toda la energía y tienen todo el vigor y toda la fuerza y toda la lucidez. No. Sois fuertes. ¿Por qué? Porque vamos al gimnasio, porque hacemos deporte y qué bueno que vaya al gimnasio y haga deporte. Excelente, cuídese. Pero no sois fuertes por eso. Es decir, no se está refiriendo a esa fortaleza. Ustedes sí son fuertes porque son jóvenes. Ustedes sí son fuertes porque tienen buena masa muscular. Ustedes sí son fuertes porque están vitales, con mucha vitalidad. Claro que sí, pero no es a esa fortaleza que se está refiriendo aquí. Alabanzas a Jesús. Os he escrito, verso 14, la segunda parte del verso 14. Os he escrito a vosotros jóvenes porque habéis vencido al maligno. ¿Y por qué habéis vencido al maligno? Porque sois fuertes. ¿Y por qué sois fuertes? No porque tenga buena masa muscular, sino porque la palabra de Dios mora en vosotros. Porque la palabra de Dios, ¿qué?
permanece en vosotros. O sea, la palabra de Dios no está solo por un ratico. Mientras estoy en el culto, oigo la palabra, uy, qué bonito sermón. Pero como no la guardo, se me olvida. Esos hermanos que salen del culto todos contentos, oh hermano, usted no fue a la dominical, no fue al culto, no pude ir, hermano, no sabe, hermano, el culto que se perdió, uy, hermano, ¿y qué predicaron? Pues lo que sé es que fue un mensaje muy poderoso, pero ¿de qué trató? No me acuerdo. ¿Sabe por qué no se acuerda? Pues porque no lo guardó. ¿Y por qué no lo guardó? Porque no es tan valioso para él, y perdone que lo diga, porque no pone atención, porque no se propone concentrarse, sino que deja que entre a su mente una cantidad de pensamientos y de cosas. ¿Por qué no recuerda? Porque no lo guardó, porque no lo tiene aquí. Pero mire la diferencia aquí y ahí terminamos. Me he extendido un poco, ¿no? Pero bueno, es un congreso, es un congreso. Os he escrito a vosotros jóvenes porque sois fuertes. Ya dijimos por qué son fuertes. Porque la palabra de Dios permanece en vosotros. Y por eso habéis vencido al maligno. O sea, le está hablando de ese joven que está la palabra y están atentos, están ávidos, tienen hambre. Como el niño recién nacido deseando la leche espiritual no adulterada, y se alimenta y succiona, por decirlo de alguna manera, y bebe de esa leche espiritual de la palabra y se llena y pletórico de la palabra y guarda la palabra. Yo quiero orar por ustedes, jóvenes. Yo espero que dentro de muchos años, cuando este hombre ya no esté, pero usted sí esté, si el Señor no ha levantado su iglesia y ya yo me he ido, porque Él me ha llevado con Él, pero usted está aquí. Recuerde, por favor, este consejo de esta noche. Desde esta noche conviértase en un lector insaciable, en un estudiante acucioso de la palabra. Memorice, guarde la palabra, medite en ella para que crezca y también comparta y otros crezcan. Soberano Señor, te damos gracias en esta noche por la palabra que hemos recibido de parte tuya. Yo, el primero de todos, que la he predicado y a través de quien tú has hablado, la he recibido. Y para mí ha sido de edificación, de exhortación, de enseñanza, de instrucción. Ayuda, Señor, a todos estos jóvenes preciosos del Distrito 34. Yo te lo ruego, mi buen Jesús, en tu nombre. Amén y amén. Que el Señor Jesús los bendiga a todos.